Buenas noches, compañeros y profesores. Me presento, mi nombre es Diana Carolina Martín Zamora y en esta ocasión, junto al grupo de trabajo, se va a realizar la sustentación de la última entrega, de la entrega final, que propone nuestra clase de macroeconomía con el análisis de la balanza de pagos. En el transcurso de esta sustentación vamos a tocar puntos clave, la composición de la balanza de pagos, el análisis de la balanza comercial, el análisis de la balanza de servicios, de la balanza de transferencias de Colombia y la cuenta financiera de Colombia. Asimismo, el análisis de la TRE, que ya más adelante vamos a ver qué significan estas siglas. ¿Listo? Entonces, pues comencemos con nuestro primer análisis, que es de la balanza comercial, de las cuentas que están involucradas en esta balanza. Listo, entonces acá podemos ver inicialmente un cuadro que nos compara y nos indica los componentes y los factores que hacen parte de una balanza de pagos y pues el sistema de sus registros. ¿Listo? ¿Qué es una balanza de pagos? Es el registro sistemático de las transacciones de una economía con el resto del mundo durante un periodo determinado en cierto tiempo. ¿Listo? En esta balanza de pagos se ven involucradas, como mencionaba anteriormente, tres factores o tres componentes. Entre ellas está la cuenta corriente, la cuenta financiera y la cuenta de errores y omisiones. ¿Qué es la cuenta corriente? La cuenta corriente de la balanza comprende todas las transacciones y bienes, tanto de servicios, el ingreso primario y el ingreso secundario. Es una cuenta que cuando la suma de las exportaciones de bienes y servicios, más los ingresos netos primarios y secundarios, son superiores a la suma de las importaciones y los egresos del mundo, ya sea primario o secundario. ¿Listo? Dentro de la cuenta corriente también tenemos otros factores y otros componentes. Estos se componen o se comprenden dentro de las transacciones de bienes, servicios, el ingreso primario y el ingreso secundario. La balanza comercial de bienes se denomina usualmente con el nombre de la balanza comercial, ya que es la categoría más grande de transacciones que implica el traspaso de la propiedad efectiva entre residentes y no residentes. ¿Listo? Esta balanza comercial incluye las operaciones regulares de todas las transacciones en bienes inmuebles que, que los residentes exportan o importan de no residentes. El otro componente es la balanza de servicios. En esta balanza corresponde el registro de todas las transacciones, exportaciones e importaciones de servicios del país. ¿Listo? Eh, ¿Qué servicios podemos encontrar? Entonces podemos hablar de los servicios de manufactura con insumos físicos que son propiedad de otros, los mantenimientos de reparación no incluidos en otra parte, la maquinaria de motores, transportes, viajes, construcción, servicios financieros, comunicaciones, entre otros. ¿Listo? Y el último componente es el ingreso primario o secundario. Este ingreso primario y secundario también tiene otros subcomponentes, otras subcategorías que lo componen. Todos los ingresos, como los egresos, se clasifican en dos categorías, renta de la inversión y remuneración de empleados. La renta de la inversión es originada en el uso del capital y desagrega en cuatro subcuentas. La primera es la inversión directa, que comprende las utilidades distribuidas y reinvertidas en los intereses reconocidos sobre los préstamos entre empresas con vínculos de inversión directa. La segunda es la renta de inversión de cartera. ¿Listo? La tercera subcuenta es la de otras inversiones, donde se registran las rentas que no fueron incluidas en las anteriores calificaciones. Y la cuarta subcuenta es la de los activos de reserva, donde se registra el rendimiento obtenido sobre la inversión en bonos y activos financieros emitidas por otras financieras y bancos centrales. ¿Listo? Entonces, estos componentes son aquellos que, valga la redundancia, componen y hacen parte de la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos.
Otro componente directo de la balanza de pagos, como lo podemos ver acá en el cuadro, es la cuenta financiera. La cuenta financiera registra todas las transacciones relacionadas con el traspaso de propiedad de activos y pasivos financieros de la economía frente al resto del mundo. Es decir, se registran los cambios de la posesión de activos y pasivos netos residentes. En este caso se entiende como activo los derechos financieros o crediticios de la economía colombiana hacia el resto del mundo. ¿Listo? Y como el último componente de nuestra balanza de pagos, tenemos las cuentas de errores y omisiones. El rubro, ¿sí? o esta cuenta de errores y omisiones registran todas aquellas transacciones que se encuentran pendientes de identificar en la cuenta corriente y de capital. Para ello se igualan los débitos y los créditos totales de la balanza para lograr el equilibrio contable. Esta cuenta debe interpretarse como en una cuenta de equilibrio o de estadística que compensa todas las subestimaciones originadas en el problema de la compilación y la valoración de todas las coberturas. ¿Listo? Y entonces ya con esta introducción a la balanza de pagos podemos hablar de una fórmula eh, para la balanza de pagos, valga la redundancia, que sería que es igual a la cuenta corriente más la cuenta de capital más la cuenta financiera. ¿Listo? Recordemos que la cuenta corriente son las exportaciones menos importaciones más rentas más transferencias. La cuenta de capital son los ingresos, pagos con los exteriores y la cuenta financiera, la variación neta de pasivos financieros, o sea, ingresos del exterior y la variación neta de activos financieros, que son los pagos con el exterior. ¿Listo? Continúa, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Listo, como la segunda parte de esta sustentación, tenemos el análisis de la balanza comercial de Colombia en los últimos 5 años. Bueno, en el 2021, Colombia registra un déficit de su balanza comercial. Pero bueno, ¿qué podemos entender por déficit? Déficit lo podemos entender como la cantidad que falta a los ingresos para que se equilibren con los gastos. ¿Sí? Esto es como la situación económica en la que los gastos superan los ingresos. Eso podemos entender por déficit. Entonces, volviendo ya al análisis de esta balanza comercial, decíamos que en el 2021 Colombia registró un déficit en su balanza comercial de 17.598 millones de euros, que eso significaría como un 6,62% de su PIB, superior al registro en el 2020, que fue de 10.927 millones de euros, que podríamos hablar de un 4,61% del PIB, del Producto Interno Bruto. ¿Listo? La variación de la balanza comercial se ha debido a un incremento de las importaciones superiores al de las exportaciones en Colombia. Entonces era lo que hablábamos de que los gastos superaban a los ingresos. Entonces, si tomamos como referencia la balanza comercial respecto al Producto Interno Bruto del 2021, Colombia ha empeorado su situación. Se ha movido del puesto 87 que ocupaba en el 2020 hasta situarse en la posición 97 de dicho ranking. Así pues, tiene un saldo de la balanza comercial medio, que si comparándolo pues con el resto del país, con el resto de los países. Y si miramos la evolución de su balanza comercial, en Colombia en los últimos años el déficit se ha incrementado respecto al 2020. Entonces, como hemos visto, al igual que ocurre respecto al 2011, en el que el superávit fue de 1.927 millones de euros, que suponían un 0,8% de su Producto Interno Bruto. ¿Listo? Bueno, en la diapositiva anterior, me regalas la diapositiva anterior, por favor. Bueno, aquí podemos ver un cuadro comparativo, si realmente este cuadro comparativo pues lo viene alimentando pues hace años como en 1900 algo.
pero aquí estamos enfocando y analizando principalmente los últimos 5 años. Entonces podemos ver una comparación entre la fecha del año, la balanza comercial, la tasa de cobertura y la balanza comercial porcentual del PIB, del Producto Interno Bruto. ¿Listo? Ahora sí, con la otra forma. Y ahora sí podemos hablar de las causas y consecuencias. Dentro de las causas y consecuencias, podemos decir que la balanza comercial en el 2021 fue deficitaria con 15.400 de 5.300 millones más que en el 2020, según informó o los informes, las estadísticas del DANE, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Podemos también decir que el año pasado el país importó bienes y servicios por valor de 56.648 millones de dólares y exportó por 41.224 millones de dólares, lo que arrojó pues un saldo negativo. Las importaciones de Colombia en el 2021 experimentaron un aumento del 40,5% respecto al año 2020, impulsadas principalmente con las manufacturas, según el DAN, que hace 2 semanas pues había revelado que las exportaciones también habían crecido el 32,7% a comparación del año pasado. Otra causa o consecuencia, podemos decir que en el sector cuyas importaciones crecieron más que en el año 2021 fue el del combustible y productos de industrias extractivas, que aumentó un 67,1%, seguido de las manufacturas, que ascendieron al 40,5%, y de los productos agropecuarios y de alimentos y bebidas, que a comparación de otros, estos sí subieron un 29,1%. Otro dato también es que Colombia importó para el año 2021 manufacturas por valor de 47.082 millones de dólares, mientras que las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron por 9.003 millones de dólares, y las del grupo de los combustibles y de los productos de industrias extractivas fueron de 4.930 millones. Se importaron el 24,2% del total del 2021, pues se importó al país de Chile. Seguido de Estados Unidos un 23%, México con un 6,2%, Brasil con un 5,7%, Alemania con un 3,4%, Francia con un 2,4%, e India con el 2,3%. Entonces, aquí en este análisis lo que se habla o lo que se pretende es cómo mirar si realmente los gastos o los gastos superan a los ingresos o viceversa, ¿sí? Así, pues, se puede analizar un poco más el déficit y hay que equilibrar un poco la balanza comercial. ¿Listo? Buenas noches, compañeros y profesora. Me presento. Mucho gusto, soy Nayeli Andrea Roldandoño y vamos a tocar el tema de análisis de la balanza de servicios de Colombia en los últimos 5 años. Bueno, vamos a empezar a darle la definición de qué es la balanza de servicios. Entonces, es la cuenta de la balanza de pagos, es un registro de todas las transacciones monetarias producidas dentro del país y el resto del mundo, y tiene un determinado periodo, como ya nuestra compañera Diana nos había dicho. Pero agregándole algo, estas transacciones pueden incluir pagos por las exportaciones e importaciones del país de bienes, servicios, capital financiero y transacciones financieras. Bueno, ¿qué incluye este servicio? El transporte, turismo, viajes, construcción, servicios financieros. En servicios financieros, en este se deben contabilizar los ingresos
y egresos por intereses financieros pagados y devengados, así como por servicios bancarios explícitos. Bueno, tenemos comunicaciones. En este se incluyen de forma de, esperen, solo debe de registrar servicios en función de naturaleza y no de forma como se presenta el dicho servicio. O sea, esto quiere decir servicios de transmisión de datos, el desarrollo del software, licencias, reparación, el manejo de datos y páginas, entre otros. Bueno, también tenemos los seguros y por último sería los servicios a empresas. En este abarca varios sectores de la economía, los servicios de investigación y desarrollo, servicios agrícolas y también se incluyen los de arrendamiento operativos de maquinaria y equipos. Bueno, entonces ahora vamos a dar la explicación de los últimos 5 años en Colombia. Bueno, podemos notar que entre el 2017 y el 2018 tuvo un déficit del 3.8%, o sea que fue mayor en un 0.5 puntos porcentuales en comparación del año 2017. Para el año 2019 y 2020, el déficit fue del 4.1%. En este caso, fue superior en 1.5 puntos porcentuales frente al año pasado, que sería el 2019. Bueno, hay que tener en cuenta que para los años 2018 al 2019 implicó un crecimiento en el déficit entre el 0,16 y el 0,18 de los puntos porcentuales del BID en el dólar. En el dólar. Bueno, para el 2021 y el 2022 el déficit fue de el 7,2%, superior en 1.8. Bueno, y aquí en la presentación podemos notarlo. También podemos ver que la importación aumentó un 78.5 a los años anteriores y en exportaciones se aumentó el 66,7. Y en causas y consecuencias podemos notar y llegar a la conclusión que una de esas causas fue en cuanto a exportaciones e importaciones. Ya que la balanza comercial fue negativa durante esos últimos 5 años. ¿Y cuáles han sido las cuentas más representativas? Bueno, primero tenemos la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque es un resumen de todas las transacciones
debidas a las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Y la segunda es la cuenta financiera, donde nos muestra la adquisición y disposición neta de activos y pasivos financieros. Marcela, puedes iniciar. Hola, buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, Sí, te escuchamos. Vale, buenas noches para todos. Mi nombre es Lady Marcela García y voy a explicar lo de la balanza de transferencias en Colombia. Entonces, para empezar, la balanza de transferencia de Colombia es aquella que registra los flujos reales y financieros que el país intercambia con diferentes economías mundiales. Entonces, de acuerdo con la balanza de pagos y posición de inversión internacional, se presentan, digamos, dos grandes cuentas que son la corriente y la financiera. Entonces, voy a empezar con la balanza de transferencia del año 2018. En el 2018, pues Colombia registró un déficit en la balanza comercial de 8.009 millones de euros. Esto es un 2,83% en el PIB. Fue un porcentaje pues inferior al registrado en el año 2017, el cual fue de 8.125 millones de euros. Entonces, pues la variación de la balanza se debe a un incremento en las importaciones, acompañado pues de un incremento mayor en las exportaciones de Colombia. Se tomaba también como referencia la balanza comercial del 2018 que ha empeoró en ese tiempo. Se movió del puesto 72, que estaba en el 2017, a situarse en el puesto 74. Entonces, pues esto para el 2018. La balanza de transferencia para el 2019, la cuenta corriente de la balanza registró un déficit de 13.800 millones, lo cual fue superior en 753 al año 2018. Como proporción del PIB, se estimó que el déficit fue de 4.3%. También para este año se vio que el incremento se originó en el aumento del dólar, del déficit corriente y del efecto de las depreciaciones del peso frente al dólar. Para el año 2020, los resultados globales de la balanza arrojaron un déficit en la cuenta corriente de 9.083 millones y de 3.3% como proporción del PIB. Fue inferior en 5.201 millones y en 1.1 puntos porcentuales pues, frente al año calculado del 2019. En términos del PIB, fue inferior en 5,148 millones. Se estimaron errores y también omisiones. Para el año 2021 se registró un déficit en la balanza comercial con un valor de 17.598 millones de euros, un 6,62% en el PIB. Esto fue un porcentaje mayor al que se registró en el año 2020.
que fue de 10,927 millones de euros, lo cual hace referencia al 4,61% en el PIB. Pues para el año presente, con cálculos hasta septiembre, se registró el déficit en la balanza comercial colombiana de 1.401 millones, mientras que pues a septiembre del año pasado, el 2021, se presentó un déficit de 1.492 millones. La balanza comercial pues es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones e importaciones. Como conclusión de esto, con la información que se obtuvo pues, del Banco de la República, se informó que el ingreso de inversión extranjera directa aumentó en un 32,8% entre enero y septiembre, que es el último dato que se tiene pues, del año en curso. Esto a 7.160 millones con respecto al año pasado, 2021. Y si se mira pues por los sectores, la inversión extranjera directa recibida en servicios y empresariales alcanzó un 25% del total. En transporte y comunicaciones, un 20%. En la industria manufacturera fue de un 16%, la minería y el petróleo fue de un 12% y en el comercio y hoteles 8%. También se tiene el sector de la electricidad con un 7% y ya los sectores restantes terminan con un 12%. Entonces ya, si quieres, sigues con el otro punto. Gracias. Listo. Mi nombre es John Convita. Acá lo que les quiero mostrar es acerca del análisis de la cuenta financiera de Colombia en los últimos 5 años. Entonces, pues, como concepto general, las cuentas financieras contabilizan las transacciones de activos financieros y pasivos de los sectores institucionales entre ellos y el resto del mundo. O sea, se hace como una comparación entre lo que se genera acá en Colombia y lo que sucede también en el resto del mundo. Por lo tanto, las cuentas financieras permiten determinar la situación financiera de cada sector y la forma como los agentes están colocando sus recursos, en caso de ser superativos o cubriendo sus necesidades de financiamiento, en caso de ser deficitarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues ahí se hace también el análisis de acuerdo al sector que está generando, pues, ¿cómo se diría ahí? Está generando mayor como rentabilidad, porque está generando ingreso adicional en los activos del país, pero también se puede ver qué sectores también se ven impactados cuando hay algo negativo que los afecta, ¿no? Entonces, en ese análisis se entra a mirar qué sectores están generando mayor rentabilidad o menor rentabilidad y las causas de ello, ¿no? Los activos financieros y pasivos son instrumentos financieros que comprenden todos los derechos u obligaciones financieras, acciones u otras participaciones de capital, más el oro en lingotes en poder de las autoridades monetarias, manteniendo como activo de reserva. Sin embargo, existen instrumentos financieros que son considerados activos financieros, como en el caso de los activos contingentes. Esto ocurre pues estos activos dependen de una o más condiciones para su ejecución. Listo. Entonces, pues para lo que tiene que ver con la cuenta, pues hay una clasificación de activos económicos y los instrumentos financieros que se manejan. Entonces, inicialmente nos muestran que
Listo. Nos muestran que el oro monetario, entonces nos dice que son activos mantenidos por el Banco Central como activos de reserva. Derechos especiales de giro son activos de reserva creados por el FMI, los cuales representan un derecho garantizado para cada tenedor de obtener otros activos de reserva, especialmente divisas con otros miembros del FMI. El oro monetario es el oro propiedad de las autoridades monetarias utilizado como activo de reserva. Entonces acá lo que nos muestra es como la reserva de oro que tenemos en el país, que se muestra como un activo, y frente al pasivo que se ve en el resto del mundo, o sea, el movimiento que se está generando con ese tipo de, ¿cómo se diría? De activo. Entonces vemos que durante el año 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, el activo ha ido incrementando en comparación. En el 2021 tenemos 15.000 millones, eso está calificado en 15.000 millones de pesos, donde evidenciamos que él pues se ha mantenido hasta el momento, pues hasta el 2021 se mantuvo la reserva, al parecer no se ha tocado, no ha generado ningún movimiento de ese activo importante que representa para el país, en comparación de lo que ha sucedido con el resto del mundo, que se ve que sí ha tenido un movimiento importante, sobre todo en el año 2021, que pues muy posiblemente también se deba a todo lo que trajo la pandemia, que impactó también los mercados internacionales, y eso hizo que pues algunos países tuvieran que hacer uso de sus activos como el oro. Por otro lado tenemos el dinero legal y depósitos. Entonces, el dinero legal comprende todos los billetes y monedas en su valor nominal, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Los depósitos se subdividen en depósitos transferibles y otros depósitos. Los depósitos transferibles están compuestos por todos los depósitos negociables a la vista por los billetes y monedas utilizados para efectuar pagos mediante cheque, letra de cambio, orden de giro, cargo, abono directo u otro mecanismo de pago directo. En Colombia se incluye en este grupo las reservas bancarias, las cuentas corrientes y los fondos intercambiarios. Los otros depósitos son depósitos no transferibles que están representados mediante comprobante de depósito. En estos últimos se considera el depósito de ahorro, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, las cesantías, los fondos de pensiones voluntarias y los depósitos no monetarios. Entonces, acá en esto nos muestra como el ahorro que se genera por ese tipo de activos, teniendo en cuenta que se supone que son activos que igual son disponibles en caso de ser necesario para utilizarse, pero pues realmente representa un activo importante en el país, frente a lo que se muestra en relación con el pasivo. Vemos que también pues hay movimientos importantes, pues porque como todo esto, perdón, todo esto genera eh, pues que la economía se mueva, y referente a si hacemos la comparación en lo que tiene que ver con los hogares, pues los hogares tienen algunos el poder de ahorrar, no en una gran cantidad, pero pues aquí lo hemos representado, pero pues también vemos que, 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 mm, que también pues tendemos a no tener el mayor ahorro posible, ¿no? Entonces, frente al resto del mundo, nos generan igual indicadores negativos de acuerdo a la posición financiera neta, donde nos muestra que
pues tenemos en resumen para los últimos 6 años, que es lo que nos muestra acá la gráfica, como, como saldo entre activo y pasivo de la cuenta financiera, un -12. Entonces, pues digamos que aunque no es tan representativo, igual pues se ve el incremento año a año de los movimientos, y pues obviamente como hasta ahora se inició, a partir como del 2020 iniciaron a recolectar toda la información. Entonces poco a poco han ido incluyendo también algunos otros ítems, los cuales van teniendo en cuenta a medida que se van dando cuenta que necesitan incluirlos. Listo. Entonces, seguimos con títulos de deuda. Son instrumentos negociables que sirven como prueba de la existencia de una deuda y definen como valores que le otorgan el tenedor el derecho a pagos fijos o pagos variables determinados contractualmente. Estos documentos incluyen bonos, certificados de depósito negociables de corto y largo plazo, títulos de tesorería emitidos por el gobierno central, papeles comerciales, aceptaciones bancarias, valores respaldados con activos e instrumentos análogos normalmente negociados en el mercado financiero. También tenemos otro ítem ahí dentro de lo que mueve la cuenta financiera, y son los préstamos. Entonces, los préstamos son activos financieros que se crean cuando los acreedores prestan fondos directamente a los deudores y se ponen de manifiesto en documento no negociable. Entre los préstamos más comunes se distinguen los sobregiros, préstamos reembolsables a plazo, créditos por compras a plazo, préstamos para financiar, créditos comerciales, operaciones simultáneas, acuerdos de recompra y arrendamientos financieros. También tenemos otro ítem que dice que es participaciones de capital y en fondos de inversión, que son activos financieros en donde los tenedores poseen un derecho sobre el valor residual de las sociedades o cuasi sociedades una vez satisfechos los derechos de todos los acreedores. En contraste a las deudas, la participación de capital generosa no otorga al propietario el derecho a un monto predeterminado o un monto determinado de acuerdo a una fórmula fija. Un ejemplo de ello son las acciones. Entonces, ahí en ese ítem, pues, como lo hice bien en el ejemplo, pues se ve reflejado son los accionistas, que se ve como un activo importante también dentro de la cuenta financiera de Colombia. También está, se tiene en cuenta en la cuenta financiera como lo que tiene que ver con sistema de seguros, de pensiones y garantías estandarizadas, que son los activos financieros que financian con base a unas primas o tarifas pagadas por el beneficiario, el empleador o un fondo designado por el empleador a instituciones financieras con el objetivo de obtener una cobertura contra diversos eventos o accidentes. Entonces, acá pues lo que nos muestra también es, finalmente, pues de acuerdo a lo que tiene que ver con la cuenta financiera, dice que la posición financiera neta es el balance o resultado de la cuenta financiera, el cual corresponde a la diferencia entre la adquisición neta de activos financieros y la emisión de pasivos financieros. Y pues lo que les contaba, los saldos para el 2015 se presentan a valor de mercado, incorporándose nuevos agentes y operaciones financieras como parte del proceso de amortización metodológica de las cuentas financieras. Entonces, toda esta información, como podemos ver, pues es una información que ha venido mostrando el Banco de la República, donde están intentando pues también recopilar información desde muchos años atrás. Hasta el momento, pues igual ha sido importante el trabajo que han hecho, ya que acá hemos podido ver todo lo que tiene que ver con la cuenta financiera, y los movimientos que se dan en esta.
donde podemos ver que pues mm, eh, los activos están representados en ahorros, en el oro, en las que, en lo que tiene que ver con los ahorros, se podrá decir, los llamaría yo como indirectos, que tienen que ver con las pensiones, que son dinero con el cual trabajan también, a pesar de que es un ahorro que se genera individual para cada ciudadano. Y pues lo que tiene que ver con los pasivos que tienen, que más que todo es la representación también de todas las deudas financieras en el exterior y pues también de manera interna. Bueno, yo les voy a hablar sobre el análisis del comportamiento de la TRM. Bueno, para empezar, debemos de tener en cuenta que TRM es la tasa de cambio representativo del mercado. ¿Pero qué es eso? Bueno, es la cantidad de pesos colombianos por $1 de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que trasan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento en el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Bueno, entonces vamos a analizar eh, el comportamiento en los últimos años en Colombia. Podemos ver que en el 2017 para el 1 de enero el promedio mensual fue el 9,44 y para este año actual 2022 está en 4.819 y hacemos el promedio y en los últimos 5 años esta tasa tuvo un incremento del 3,81%. Y nos ponemos a pensar qué consecuencias nos trae esto y nuestra compañera Diana nos las va a explicar. Bueno, ¿me confirman si me escuchan? Sí, te escuchamos. Listo. Entonces, como venía haciendo la retroalimentación la compañera, la tasa representativa del mercado ha tenido una variación, un incremento en los últimos 5 años que ha sido pues significativo para todo el país y el pueblo colombiano. Tenemos como un dato importante que para diciembre del 2022 tenemos una tasa representativa del mercado de 4.818 pesos colombianos por dólar estadounidense. Entonces es lo típico que escuchamos, que el dólar subió, que el dólar sigue subiendo, que el dólar va a llegar a 5.000, bueno, en fin. Entonces, según lo explica el Banco de la República, esta tasa se calcula con base a las operaciones de compra y venta de las divisas, así como lo comentaba también la compañera. Y en la actualidad, la Superintendencia Financiera en Colombia es la entidad encargada para calcular y certificar diariamente la tasa representativa del mercado, basándose en las operaciones registradas al día hábil anterior. ¿A qué operaciones hacemos referencias? A todo el tema de importaciones y exportaciones que se realizan con Colombia y otros países. Eso hace que varíe mucho también el valor del dólar, la tasa representativa del mercado. ¿Listo? Ahora, ¿qué factores han incidido en el incremento del dólar? Entonces dice que el incremento en las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos para contener la inflación
impulsando a la población a abstenerse de endeudarse mientras fomenta las inversiones. O sea, en los comportamientos y en las operaciones registradas día hábil anterior, es decir, las importaciones y exportaciones realizadas. La alta tasa de interés aumenta en nación económica. Pues algunos expertos han estimado que la posibilidad en el 2023 de que Estados Unidos caiga en una recesión económica ya pasará del 15% al 30%. Lo que muchos hacen ante la duda es retirar sus inversiones y refugiarse en activos confiables como el dólar, comprando más esta divisa. Entonces, por eso es que uno escucha que no, que inviertan dólares, que compren dólares, porque pues es como una forma de refugiar los activos contables. Otro factor es que la guerra entre Ucrania y Rusia ha derivado en una mayor inflación, ya que se han afectado a los mercados y el comercio internacional por el incremento de los precios de ventas entre los productos y servicios que eran exportados por otros países. En el mundo, no solo en Colombia, se están enfrentando tasas de inflación muy altas, llevando a los bancos a aumentar las tasas de interés como una medida que contenga la inflación, repercutiendo en los costos del dólar. ¿Listo? La situación local se ve influenciada por el nerviosismo que se ha generado ante la incertidumbre y expectativas por las decisiones que se vayan a tomar, eh, pues para todo el tema del manejo de los dólares, el incremento del dólar y pues de la tasa representativa del mercado. ¿Listo? Em, ¿Qué pasará con la tasa representativa del mercado para el 2021? ¿Qué proyecciones se tienen? Pues los cálculos apuntan a un aumento de la tasa representativa del mercado que va a generar para el 2023 un efecto desfavorable por el déficit fiscal, que puede incluso superar el recaudo que se espera para la reforma tributaria de los 5.000 pesos, que se ubican en 5.015 pesos con la tasa representativa del mercado. ¿Listo? Ya que se genera una presión sobre varios bienes de la canasta familiar, eventualmente la mayor inflación, que también a su vez provocaría que el Banco Central reaccione con mayores tasas y esto afectaría la economía, afectando pues los presupuestos y proyectos para el 2023. Con este último análisis terminaríamos la sustentación de esta entrega propuesta para nuestra clase de macroeconomía. Como conclusión, podemos decir que actualmente pues, la balanza de Colombia ha sufrido diferentes cambios debido a la variación de divisas y la economía en el desarrollo del comercio internacional en Colombia. Las variaciones deben ser manejadas y analizadas con el fin de encontrar posibles técnicas de incrementar el desarrollo nacional, teniendo en cuenta que la balanza de pagos determina cómo está y qué debe hacer el país para mejorar su economía. Dentro de un factor importante, pues dentro de la economía, podemos ver lo que acabamos de mencionar, que es la tasa representativa del mercado, como el incremento de esta tasa, de este valor para el 2023 y el que tenemos actualmente, cómo influye de manera negativa para muchos factores en Colombia, la canasta familiar, los servicios, los productos, importaciones, exportaciones, tasas de interés con bancos. Entonces es algo que afecta significativamente a las familias y a cualquier colombiano. Bueno, con eso yo termino mi aporte. No sé si algún compañero tiene algún otro aporte, quiere concluir algo, algún dato. No, compañera, creo que ya dice la conclusión adecuada al tema. Muchísimas gracias. De mi parte también creo que concluiste muy bien en cuanto a nombrar todos los factores que se tienen en cuenta en la balanza de pagos y en la balanza, sí, en la balanza comercial de Colombia que se deben tener en cuenta y pues que efectivamente donde se está buscando cómo mitigar el impacto de todo ese
todas esas variaciones que se están generando, y en especial pues en lo que tiene que ver con la TRM, que también pues está impactando al país debido a que pues genera el aumento en los precios de la canasta familiar, el tener que el Banco de la República generar o subir la tasa de interés, que eso representa también para los préstamos que tienen o tenemos varios de los colombianos, o los que manejamos tarjetas de crédito, que también nos van a representar un mayor porcentaje, o un mayor valor en el pago de nuestras tarjetas por los intereses que se van generando. Entonces, digamos que todo eso, lo vemos que efectivamente pues es importante estar muy bien informados de la manera en cómo nos podemos mover para no tener el mayor impacto tampoco en nuestros bolsillos. Entonces me parece que pues concluiste muy bien, en ese punto. Listo, pues nada, muchísimas gracias a todos por el tiempo.